Hola, mi querido aspirante a crononauta. Bueno, el día de hoy es G1, como ahí podemos ver. Estamos ya en el día 27 de esta cronomeditación, en el YUX número 27, y estamos iniciando una nueva onda. Ya llevamos dos ondas, hicimos la onda A y la onda R. La onda A fue roja, la onda R fue blanca y ahora empezamos la onda G de color azul. La onda siempre la inicia el YUX que se encuentra en tono 1. En este caso tenemos en tono 1 a G1, entonces eso nos indica que la onda es de la letra G, del sello G, del sello de tiempo G. La particularidad que tiene esta onda es que básicamente es para conocer. La letra G nos invita a conocer, es más, su acción es para conocer. Eh, Cuando se me dio este conocimiento y lo pude analizar en relación con la humanidad y, y me fui dando cuenta de cómo estas letras, codificadas como sellos de tiempo, en un orden específico de 1 a 20, en donde en algunos sellos se repite, por ejemplo, en la letra U, el sello 10 no solamente es de la letra U, también es de la letra B y de la W. Entonces, lo que me di cuenta es que eh, en los 20 sellos está definido la sistematología de cómo se va pasando la existencia de un sellado de tiempo a otro sellado de tiempo. Y al ponerle letras, lo que Dios hizo es darle conciencia al tiempo, porque pudo hilvanar a través de la factorización de energía de la chispa vital creando el cuerpo físico, pudo hilvanar también la conciencia de ese cuerpo físico aprovechando la misma factorización de energía en un orden específico de las letras. Cuando llegamos al sellado 7, que es la letra G, lo primero que se nos va a venir a la mente, a los que tenemos un poquito de conocimiento, es, mirá, es como la letra G de la masonería, ¿verdad? La letra G de la gravedad, la letra G de lo geo, de Gea, de la Tierra. Está tan enraizado eh, esta letra dentro de la idea que tenemos formada de la realidad y del mundo Tierra, y sobre todo con el conocimiento, porque si hablamos de masonería, hablamos de una logia muy antigua que se dedica a custodiar el conocimiento. Es más, se dice que la masonería están custodiando conocimientos que todavía ni siquiera pueden ser revelados a la humanidad porque todavía no estamos preparados psicológicamente para poder asimilar esos conocimientos y hacer el bien con esos conocimientos. Es como si de pronto la energía atómica y hubiese sido descubierta en la época del medioevo. Y en aquel tiempo, con esa mente muy primitiva de solo querer ser reyes y reinar y matar al otro, hubiesen creado bombas atómicas, no hubiésemos llegado a este tiempo. La humanidad, la Tierra hubiese desaparecido hace rato. Y así es lo que sucede con los conocimientos. Hay muchos conocimientos que han sido custodiados por personas que tomaron conciencia y se dieron cuenta del peligro de divulgar esos conocimientos antes del tiempo de que en que la humanidad pudiese estar preparada para recibir ese conocimiento. La masonería es una de estas logias que ha ayudado muchísimo a que el conocimiento se fuese dando tipo a cuentagotas. Y esto que te estoy diciendo también es una revelación para muchos masones, ya que hay muchos masones que según su grado dentro de la masonería tienen cierto conocimiento de todo esto y otros que ni ahí tienen conocimiento de todo esto. Entonces, volvamos a la letra G. Esto es la cronocracia, esto es conocimiento cronocrático, esto no es masonería, no es religión cristiana, no es religión judía, no es bla, 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 bla. Esto es simplemente la programación del sistema, del gobierno, del tiempo que crea nuestras existencias.
Entonces, llegado al día 27 de la cronomeditación, la letra G1 nos está invitando a iniciar esta onda. Es una onda de 13 días y es una onda en donde la letra G y el tono 1 combinados entre sí como factores primarios de la factorización de energía de lo que va a ocurrir en el día de hoy, nos está diciendo que todo lo que tenemos fuera nuestro, el mundo entero, hoy está siendo factorizado por G1, la energía del mundo. Acordate que mientras tanto dentro tuyo siempre se va a respetar el yux de tu nacimiento para que tu energía siga siendo la misma del día en que naciste. Pero vas a estar amortiguando. Acordate bien la palabra. Amor. Sí, ¿qué pasa? Ti. Ti. Guau, 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 guau. Amor. Ti. Guau, guau, guau. Sí, on play. Amortiguación. Sí, on play. ¿Se entendió el juego de las palabras? Ahora, si entendiste el juego de las palabras, de desconstruir las palabras en sílabas y tratar de encontrar los mensajes encriptados que tienen los idiomas, cuando llegas a las letras, llegas al principio absoluto de todas estas decodificaciones. Más allá de las letras no podemos ir, porque las letras nos indican sellados de tiempo, que son unidades de tiempo que se van a sellar durante las cuales se va a producir una energía que es propia de ese sellado de tiempo. ¿Ok? Entonces, el día de hoy la letra G con el tono 1 está sellando el tiempo no solamente para iniciar la onda, sino para que lo que va a suceder afuera sea en relación del mandato. Así que lo vamos a leer. Dale. Yo soy plasmático. Bueno, acordate siempre que el tono 1 y el tono 13, el que comienza y finaliza la onda, siempre es plasmático porque es del alma. Es el rayo del alma, el rayo plasmático. Y es blanco. ¿Ok? Entonces, por esa razón dice azul con rayos blancos. Azul. ¿Por qué azul? Porque el sello 7, la letra G, es azul. Es un sello que viene a transformar lo que sucedió ayer. Ayer sucedió la letra B, de bebé. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando sucede un bebé? Y bueno, algo murió y volvió a nacer. Y eso tiene sentido lógico porque la letra B, el poder, como te recordarás el día de ayer, es el poder de la muerte. Hoy nos encontramos con el poder de la realización, porque después de la muerte, ¿qué viene? La realización. Cuando se mueren todos los viejos esquemas, cuando se mueren las viejas estructuras en las cuales estábamos ahí, no te quiero decir atrapados, porque nunca estamos atrapados, sino estábamos enraizados en esas viejas estructuras, se nos rompen esas viejas estructuras, se mueren, entonces viene la realización de eso que estaba ahí preparándose para surgir, pero había cosas que había que matarlas, porque si no era imposible que pudiese realizarse en el próximo sello lo que viene a realizarse a través de G1. Entonces G1, primero, es una letra transformadora. El color azul es transformador. Rojo inicia, blanco refina, azul transforma, amarillo madura. Acordate, es un ciclo de 4 colores y se mantiene durante todo el ciclo. Si vamos acá, ahí inclusive en el telar del tiempo tenés la misma configuración de colores. Rojo, blanco, azul, amarillo y verde. El verde, en este caso, es el quinto color y es el color de la matriz. Y que tiene que ver con nuestro hermoso planeta verde, planeta Tierra, lleno de verde, lleno de vegetales, llenos de oxígeno, y todo eso nos da una linda vida. Con la existencia del tiempo, tono 1, tono 5, tono 9 y tono 13 son del tiempo, unifico con el fin de conocer, y acá ya entramos en la factorización de los dos factores, sello y tono, combinándose entre sí, sus atributos nos van a crear el mandato del tiempo. Unifico con el fin de conocer. Cuando comenzamos una onda, vamos a unificar todo aquello que venimos de la onda anterior, más todo aquello que el día en sí nos va a proveer. Con el fin de conocer, porque esa es la esencia de la letra G, es para conocer.
Pero ¿cómo lo hago esto? Atrayendo la curación, me dice. ¿Por qué la curación? Porque la curación es la esencia de la letra G. Todo aquello que vamos a conocer es para la curación. ¿Para la curación de qué? Etcétera. De infinidad de cosas que podamos curar a través del conocimiento que vamos a asimilar. Porque si el día es para conocer, lo que vamos a conocer son cosas que las vamos a terminar convirtiendo en conocimiento. Después vamos a tener el conocimiento de tal cosa, a partir de que la podamos conocer tal como es. Atrayendo la curación, porque eso es lo más importante de nuestro accionar con la letra G. Es que vamos a conocer para lograr la curación. Entonces, ¿cómo la logramos esa curación? Atrayéndola, atrayendo la esencia de la letra G. Sello el almacén de la realización. Bueno, acá lo que te está diciendo es que el poder de la letra G es la realización. Y eso es lo que se va a sellar. Lo que se sella es el poder de la letra. Lo que se sella es el poder del tiempo. Cada sellado de tiempo tiene un poder. Y ese poder hace que se pueda sellar en un momento específico el inicio de una unidad de tiempo llamada Yux. En este caso G1, el Yux G1 lo logramos iniciar a través de su sellado. Y cuando se sella la letra G, también estamos sellando el almacén. Acordate, el almacén de datos. Uno no solamente es una entrada de datos, uno también es un almacén de datos, y uno también es un proceso de esos datos, y uno también es una salida de esos datos, y uno también es la matriz de esos datos. Todo eso sos vos, todo eso soy yo, porque todo eso es el cuerpo raíz. Y si solo somos uno, y solo somos el cuerpo raíz, tenemos que asemejarnos lo más posible a ese cuerpo raíz, para que ese cuerpo raíz, el día que despierte y sepa que él es el cuerpo raíz, pueda hacer buen uso de su propia existencia, porque mejorando la existencia del cuerpo raíz, automáticamente se mejoran las existencias de todos nosotros, que somos sus almas. Acordate que el cuerpo raíz es el alma madre y almacena en su factorización de energía, en base a una lectura que hace la chispa, todos los datos de toda la creación. Por lo tanto, todas las almas humanas están almacenadas en el alma madre. Y para que ese orden sea muy perfecto, a su vez nos nutrimos con los desdoblamientos psicológicos instantáneos de cada instante presente de la persona que es el cuerpo raíz. Por lo tanto, todo esto de cronocracia no solo es para nutrirte a vos, es para nutrir al cuerpo raíz, sea quien sea. Yo no lo conozco, vos seguramente no, pero quizás soy yo, o quizás sos vos. Ahí es donde está lo interesante de la cronocracia. Te invito a que descubramos quién es el cuerpo raíz, pero acordate que es muy posible que seas vos. Y es muy posible que el día que entiendas que sos vos, vas a evitar serlo, porque la carga de responsabilidad de ser el cuerpo raíz de una creación gigantesca es muy, pero muy grande. Así que vamos a darle las herramientas al cuerpo raíz para que pueda el día de hoy, a través de la letra G1, conocer su propia esencia. Que si él está infundado por la letra G, esa esencia es nada menos que la curación. Con el tono magnético del propósito. Perfecto, la letra G1 me está diciendo que hoy se va a establecer un propósito. Se va a establecer un propósito que lo vamos a ir viviendo y experimentando, mejor dicho, durante estos 13 días. Y a medida que vayan pasando cada día, ese propósito del día de ayer se va a convertir en un desafío. Y el día siguiente se va a convertir en un servicio. Y el día siguiente se va a ir convirtiendo en la esencia de cada tono. ¿Ok? Me guía mi propio poder duplicado. Bueno, esto te lo comenté anteriormente, el tono 1, 6 y 11 siempre se guían a sí mismos. ¿Está? Entonces,
Cuando iniciamos la onda, lo fantástico que está sucediendo alrededor nuestro es que el mundo se está guiando a sí mismo cuando comienza la onda. Así que bueno, esto es lo que te puedo decir con respecto a la letra G. Eh, si profundizamos un poquito más, jejeje, jajaja, jijiji, pero eso mejor cuando lleguemos a la letra J, ¿ok? Que es la última letra. Y si estuviésemos hablando en inglés, te diría eso, va a estar bueno cuando hablemos de la letra H, ya que para ellos la risa comienza con H. En cambio, para nosotros que hablamos español, empieza con la letra J. Así que por ahí los yanquis, mis amigos del norte, ellos se ríen desde el segundo sello de tiempo, pero nosotros nos reímos cuando ingresamos en la matriz. Una vez que ya estamos en la matriz, cuando iniciamos la matriz, en el sello 17 tenemos la letra J. Y para poder vivir muy bien enmatrizados, jajejijoju. ¿Ok? Pero bueno, eso acordate para el día J. Ahora que estamos en el día G, acordate que la letra G es para conocer. ¿Qué es lo que vas a salir a conocer? ¿Qué es lo que vas a conocer? No lo sé. Realmente no lo sé. En tu experiencia te vas a ir dando cuenta. La cronomeditación para cada aprendiz que quiere lograr ser crononauta va a ser completamente distinta. Yo lo que te puedo entregar son las bases primarias de este conocimiento para que vos lo asimiles a tu manera y lo vayas experimentando en tu propia vida. Me prometí ir contándote un cuento, pero bueno, no quiero avanzar demasiado con eso, lo vamos a dejar para el día de la activación, que es dentro de 2 días. Mañana viene el día del desafío de aquello que hoy se convirtió en un propósito. Chau, chau, mi querido aspirante a crononauta.